encuentras la noche de hoy o el día de hoy, preciosura? Espero que te encuentres súper bien. Te traigo un videito de la Sagrada Biblia para que puedas hacer
cual había sido desde los orígenes el plan de Dios que lo había escogido. Génesis quiere decir origen, pero no hay que buscar en los primeros capítulos un documento científico sobre los orígenes del universo o sobre un pecado que habría cometido el primer hombre. En cambio, si nos toparemos desde las primeras páginas en forma de imágenes con todo lo que es muy importante para nosotros, recorriendo el Génesis. El libro del Génesis tiene tres partes principales. Los capítulos del 1 al 11 tratan de establecer un nexo a lo largo de los enormes periodos de tiempo que transcurrieron desde la creación hasta los primeros padres de la fe, cuyos nombres quedaron en la memoria, empezando, por supuesto, por Abraham, personaje de leyenda como Caín, Lamec, Enoch, Noé, protagonizan las grandes experiencias de la humanidad. Las genealogías nos llevan desde la primera pareja, Adán y Eva, hasta la nueva familia escogida por Dios, Abraham y Sara. La segunda sección presenta en dos partes las historias de los antepasados de las tribus que formarían un día el pueblo de Israel. Los capítulos 12 al 14 se refieren a Abraham, los capítulos 25 a 36, a Isaac y Jacob. Eran personajes nómadas que ya creían en un Dios cercano y en el que se podía confiar, el Dios de mi padre. Estas historias, que se ubican entre los siglos XVIII y XV a.C., nos muestran cómo Dios ya había preparado su obra de salvación. La tercera parte de la historia de José proyecta luz sobre las tragedias que entretejen la existencia humana. Los seres humanos necesitan un Salvador y la salvación les vendrá justamente por intermedio de aquellos que han perseguido y rechazado. ¿Quién escribió el Génesis? Los primeros autores, el pueblo de la Biblia, se fue constituyendo poco a poco por la aglomeración de tribus nómadas. Que no sabían ni leer ni conocían la escritura, llevaban consigo el recuerdo de sus antepasados y el recuerdo de signos o señales
en su configuración actual. Tras esta reordenación, los capítulos 1 al 11 del Génesis hacen las veces de portada, de prólogo a la historia de los orígenes de Israel. Ubican en la historia del mundo el plan de Dios que quiere salvar a la humanidad y su fidelidad eterna frente a la infidelidad de los hombres, como aparece en la historia de la primera pareja y de las siguientes generaciones. Del Génesis al Apocalipsis. En la nota sobre la escritura, al final del libro recordamos que la colección y el reconocimiento oficial de los 73 libros de la Biblia fueron en muchos casos fruto de las circunstancias casuales. Sin embargo, la familiaridad con el libro sagrado nos enseña con el tiempo que por ser la Biblia el sacramento de la palabra de Dios, no faltó la guía del Espíritu. La lectura cristiana del Génesis, tal como lo leyeron los apóstoles y los evangelistas, mostrará que el misterio de Cristo ya se expresaba en él. También hará que acercar este primer libro al último de toda la Biblia, el Apocalipsis, donde se revela plenamente el plan del Dios que salva y que sus promesas desde Adán hasta Abraham se cumplen más allá de todo lo que podía esperar. Bueno, aquí terminamos la lectura de Génesis, que es la introducción. Como puedes ver, esta es una pequeña introducción. Espero que te haya gustado esta introducción de Génesis. En el siguiente videito te voy a estar leyendo estas páginas que siguen. Vamos a leer la Biblia juntos para poder acercarnos a Dios. Espero que te haya gustado esta introducción. En el siguiente videito vamos a comenzar con la lectura de Génesis 1. Ok. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este videito. Que Dios te bendiga y sigue tu camino de la fe. No, no desaproveches estos videitos, ya que vamos a acercarnos a Dios juntos. Ok, te espero